bueno, yo hablé con mi hermano y mi hermano dijo, bueno, si él fuera ingeniero, él quería saber lo que está pasando al dentro del proceso. Y, y entonces eso es lo que voy a explicar hoy el, la, en la tópica, ¿cómo se llama? En la tema de floculación. Um, Quiero explicar lo que está pasando al dentro del proceso, porque si se entiende lo que está pasando al dentro, es más fácil entender por qué está diseñado como está diseñado. Um, entonces, vamos a empezar con floculación. Ok, vamos a hablar sobre la cascada de energía y la creación de colisiones. Uh, ¿Cómo es que la superficie de la arcilla y las otras partículas están cubiertas con partículas, nanopartículas de coagulante? Um, el efecto de la materia orgánica y que el tamaño del flóculo que se puede crear se establece mediante el gradiente de velocidad del fluido que está dentro del floculador. Para empezar, algunas definiciones. Se puede hablar de coagulación. En coagulación añadimos nanopartículas pegajosas de coagulante que se adhieren a las partículas. Nanopartículas dice que es una partícula que es muy pequeño, es alrededor de 50 nanímetros. ¿Nanómetros? ¿Cómo es? Pero aquí vamos a ver que las partículas de coagulante son aquí en azul y aquí hay una pieza de arcilla, una pieza de arcilla. Y las partículas coagulante se van por, por difusión molecular, se van poco a poco a adherir a la arcilla. Y eso es el proceso de coagulación. Entonces es cuando las partículas de coagulante se llegan a la arcilla. El floculación es el siguiente proceso en lo cual deformamos el fluido para producir colisiones entre las partículas, como la arcilla, para crear flóculos. Entonces, allí se pegan las partículas y se hacen flóculos que son más grandes. Y el razón por qué queremos hacer partículas más grandes, flóculos, es que los flóculos se asientan más rápido que las partículas primarias. Y aquí cuando digo partículas primarias, estoy hablando de las partículas que están presentes en el agua cruda, como la arcilla y otras partículas, aún como patógenas. Y aquí tengo una ecuación que es la ecuación de velocidad final cuando una partícula está cayendo bajo la fuerza de gravedad y que está en un fluido que está que tiene viscosidad. Y lo que se puede ver es si el diámetro se aumenta, la velocidad de caer aumenta mucho. Y también lo que es importante es la diferencia entre la densidad de la partícula y la densidad de agua, si la partícula está cayendo en el agua. Entonces, cuando estamos haciendo flóculos, lo que estamos haciendo es aumentando el diámetro de la partícula y eso ayuda para aumentar la velocidad de caer. El objetivo de floculación es que quedan pocas partículas primarias, como la arcilla, que no se hayan combinado con otras partículas primarias al fin de floculación. Aquí tenemos algunas partículas de arcilla
y cada partícula arcilla tiene algunas nanopartículas de coagulante que están pegados ya. Y entonces vamos a dar algunos molinos turbulentes para deformar el fluido. Y lo que se ve es que poco a poco hay colisiones entre las partículas y al fin tenemos un flóculo y tenemos una partícula de arcilla que no se puede hallar dónde pegar. Y eso es una de las cosas que tenemos que discutir, es por qué es tan difícil quitar las últimas partículas que quedan en el agua, que al fin de floculación siempre hay una cantidad pequeña de partículas primarias y es casi imposible quitarlos. Y es una pregunta que tenemos pendiente para saber cómo es que eso es tan difícil. Ok, los fluidos se deforman continuamente dada una tensión o dada una fuerza que está haciendo que el fluido se deforma. Y la viscosidad del líquido, del fluido, domina este proceso. Ahí está la ecuación, pero lo importante es ver qué está pasando. Si de alguna manera estoy empujando algo encima del líquido, el líquido se va a deformar así. Y entonces, si tengo tres partículas que están en el líquido, van a viajar así, que lo que está arriba va a viajar lo más rápido. Y este proceso es el mágico que hace que floculación puede funcionar. Porque luego, si tengo algunas partículas que están así, en esta posición, con esta deformación del líquido, lo que va a pasar es se van a pegar. ¿Entiende? Que es por la deformación del líquido que las partículas pegan. ¿Y de dónde, por qué está deformando el fluido? Bueno, el fluido, hay turbulencia en el fluido, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, hay expansiones del flujo que y se puede ver aquí, eso es un parte de un floculador y aquí está el deflector, la pantalla de la lámina de policarbonato y el líquido se va abajo aquí y se da una vuelta y cuando se da una vuelta hay una contracción y luego una expansión del flujo. Y donde está la expansión del flujo, allí es donde se convierte la energía potencial en energía cinética turbulenta. La energía potencial es algo que ustedes pueden ver en el floculador, que el nivel de agua es más alta en la entrada del floculador que en la salida. Y esta diferencia es la energía potencial que es el fuente de energía para el proceso. Al fin del día, la viscosidad amortigua, amortigua los remolinos. O sea que hay remolinos de turbulencia y lo que mata a los remolinos es la viscosidad. Y cuando la viscosidad está actuando, el líquido también está deformando. Y eso es el momento en lo cual las partículas pueden chocar. Ok, ¿dónde están las expansiones de flujo? Yo ya expliqué un poquito de eso, pero debemos ir más al fondo de dónde vienen las expansiones del flujo en una floculador. Y vienen porque hay vena contracta. Y la vena contracta es algo que se puede ver, por ejemplo, aquí hay una puerta de exclusa en un canal, tal vez para riego. Y esta puerta está manteniendo un poquito de agua como atrás de la puerta, pero el agua está pasando por abajo
Y lo que se puede ver es que hay una curva aquí donde el agua se acelera y lo que es interesante es que el aguas abajo no está tan profundo como el espacio bajo la puerta. Y la vena, eso se llama una vena contracta y la vena contracta, o sea, la elevación aquí tiene, si eso es un pie, aquí abajo sería 0.59 pies de altura, de profundidad del agua. La misma cosa pasa cuando se hace un agujero en un tanque, un agujero redonda, la área del flujo abajo o después de salir del agujero es solo 62% de la área del agujero. Uh, en una salida de una tubería no hay vena contracta porque no hay cambio de dirección. Y es que vena contracta siempre pasa cuando hay una cambio de dirección. Y aquí se puede ver que el cambio de dirección del flujo es que aquí hay agua que está pasando hacia abajo por la puerta aquí. Y este agua que está pasando hacia abajo tiene que dar una vuelta y no puede dar una vuelta rápido. Entonces hace una vuelta en una curva. Cuando agua sale de una tubería, el agua saliendo de la tubería sigue recto. Entonces, como sigue recto, no hay cambio de dirección y no hay vena contracta. ¿Todo bien? ¿Una pregunta? Entonces, no es la vena contracta que hace pérdida de carga. Es lo que está pasando aguas abajo de la vena contracta, que se puede ver aquí, que aquí el flujo ha contractado bastante. Y aguas abajo hay una expansión. Y esta expansión es donde se genera turbulencia y hay molinos de agua del flujo que están mezclando el agua y estos remolinos extraen energía cinética de la alta velocidad que tiene el flujo aquí y están disipando esta energía. Y los remolinos grandes se convierten en remolinos más pequeños hasta que finalmente la viscosidad convierte esta energía a esta energía cinética en calor. Y así es donde se habla de pérdida de carga. La pérdida de carga al fin del día es que el líquido se hace un poquito más caliente, se convierte en calor. Pero en el proceso el líquido se deforma. Y el último punto es algo que aprendimos hace poco, que si el flujo da una vuelta, gira antes de que se haya expandido por completo. Aquí se ve que está expandiendo otra vez. Si gira de nuevo muy luego, entonces la velocidad entrando en la contracción es aún más alta y por eso la velocidad es más alta y la pérdida de carga es más alta también. Y eso es importante porque eso es lo que aprendimos en Gracias. Monroy, ¿puedes repetir eso? Sí, sí, si tenemos un floculador que no es tan alto, que no es tan profundo y que hay otra vuelta aquí cerca que da vuelta aquí. Entonces está dando otra vuelta y otra contracción del flujo antes de que el flujo así. Entonces, la velocidad entrando en la próxima contracción es aún más alta. Eso pasa entonces con los obstáculos.
Sí, cuando los obstáculos no son, si no son muy profundos, pero sí tienen mucho espacio entre sí. Entonces dan la próxima vuelta antes que se haya expandido. Y entonces hay más pérdida de carga. Y eso es Monroy. Dígame. No, es que yo recuerdo una vez que tuvimos esta plática con vos y hasta ahora lo logro visualizar bien. Este es el chorro que están dentro de las piscinas. Sí, sí. Exacto. Y este chorro que cuando ustedes están en la piscina y hay un chorro que está saliendo de la pared y se puede sentirlo con los dedos. Y se puede sentir que más lejos de la pared es menos fuerte y es más grande. Y eso es que el chorro está expandiendo poco a poco. Y esta misma cosa es lo que está pasando al dentro del floculador, donde después de la contracción está expandiendo. Y así es un chorro al dentro del floculador. Y este chorro es lo que hace el trabajo de floculación. Ya, entonces para comprender un poco lo que preguntaba Minta, el obstáculo que ponemos en medio del floculador tiene que llegar el chorro expandido para volverse a contraer, o cómo es. Sí, bueno, se puede poner un obstáculo antes que el chorro ha expandido completamente, pero lo importante es saber que si hay una contracción antes que el chorro ha expandido por completo, que la pérdida de carga va a ser mayor que estaba pensando. Y eso recuerden que en Gracias teníamos que ampliar el espacio entre los deflectores. Por eso se botaba el agua al inicio del floculador. Correcto. Porque las placas en Gracias hay mucho espacio entre las placas. Y las placas, bueno, son igual de como 2 metros de altura. El chorro no tenía suficiente espacio para expandir por completo entre las placas. Entonces dio otra vuelta antes que se haya expandido. Y como se dio la próxima vuelta antes que expandir, eso significa que la velocidad entrando en la próxima contracción era aún más alta. Y como era aún más alta, y ustedes saben que la pérdida de carga por una pérdida menor está en relación a la velocidad cuadrada. Y como la velocidad era más alta, entonces la pérdida de carga también estaba más alta. Y por eso había más pérdida de carga pasando por cada deflector en Gracias y por eso rebosaba el agua al inicio del floculador. Hágame otra pregunta. Sí, entonces por eso al final, Inge, había más pérdida de carga de la que se había diseñado, porque no se contaba con eso de que seguía contraído el flujo y no se había expandido, entonces eso hacía que fuera mayor la pérdida de carga. Entonces no queremos que esto pase, ¿verdad? ¿Cómo es? Entonces no queremos que esto pase. Sí, y queremos incluir este proceso en el diseño. Y eso es algo que, según lo que yo puedo hallar, no hay nadie que está tomando eso en cuenta en los diseños para floculación. Y entonces nosotros fuimos al laboratorio, un estudiante en New Jersey Institute of Technology está estudiando eso también. Él hizo los datos en azul usando, ¿cómo se llama?
CFD, análisis por computadora de fluidos dinámicos, algo así. Él lo hizo en computadora. Solo que cuando se hace cosas así en computadora, siempre hay una duda si es correcto o no. Eso es la pérdida de carga menor pasando por cada deflector en un aflocolador. Y nosotros pensábamos que era alrededor de, bueno, entre 2.5 y 3. Y con eso fue el diseño antes de 2020, en línea azul horizontal. Y no sabíamos que esta línea iba por arriba cuando lo que está aquí abajo es el H por S. Y el H por S es la profundidad del agua y el S es el espacio entre los deflectores. Entonces, si el H dividido por el S es muy grande, eso es como hay poco espacio entre los deflectores y allí la expansión está completa antes que haya la próxima contracción. Pero si el espacio es grande, S es grande, entonces H por S es pequeño, que está por este lado. Y yo creo que, bueno, aquí está gracias. Gracias es 5, que es la profundidad del floculador es como 5 veces mayor que el espacio entre las placas. Aquí está gracias y medimos el coeficiente menor. Ustedes sacaron algunos datos y por eso saqué la estimación del coeficiente menor de pérdida y salió cerca a 5. Y nosotros estamos pensando que iba a ser algo como 2.6. Así fue el error en gracias. Minty tiene pregunta, yo puedo ver. Sí, Monroy, espérate. Estoy un poco perdida ahorita. Entonces, el coeficiente de H sobre S es el que tenemos en la parte, en la vertical. No, en horizontal. Ok, en horizontal. Entonces, en gracias tenemos 5. Sí. Quiere decir que necesitamos que ese sea más alto. Que, Cerca de 8. entonces, en gracias, la pérdida de carga actual fue, no sé, algo cerca de 5, pero estamos pensando que iba a ser algo como 2.6. Porque antes de 2020 pensábamos que solo era la línea horizontal y no sabíamos de esta curva. Entonces, ¿qué es lo óptimo? ¿Sería cerca a 8 lo óptimo? Bueno, en 8, el flujo puede expandir por completo antes que dar la próxima vuelta. Pero lo que no es muy factible hacer el diseño del floculador siempre con el óptimo, porque hay otras cosas como la profundidad del clarificador ya está y no van a querer escarbar mucho más para hacerlo mucho más profundo para el floculador, ni lo van a, bueno, y la verdad es que el floculador puede funcionar si el H por S es en un rango grande, solo que tenemos que tomar en cuenta que la pérdida de carga va a ser diferente, depende en el H por S que tiene. Es que aquí pasa algo. Ajá. Yo sé el H por S porque lo he visto en las memorias descriptivas que se dan en la planta y porque he leído un poco de la memoria descriptiva. Sí. Y sé que H es, y porque me lo han explicado, que H es la altura de la lámina del reflector. Ajá. Y es la separación entre las láminas.
Sí. Disculpe, necesitaba un dibujo de eso. Ya, entonces, por eso es que si me dicen H entre S, ¿y cuál es esa H y cuál es esa S? No sé. Sí, Yo sí sé de dónde viene. sí. Pero me surge la pregunta también, ¿cuál es? Está bien, conozco la altura de lámina, pero las láminas no todas están colocadas de la misma forma, sino que hay una más alta que la otra. Sí, sí. Es que Entonces, esa diferencia de altura, ¿cuál es? ¿Cómo se sí, calcula o cómo se sí, define? sí. Usamos para H, no es la altura de la pantalla. H es la profundidad del agua, aguas abajo en el floculador. El agua va por abajo cuando pasa por el floculador y antes que salir para el clarificador, tiene una profundidad y eso es el H. Sería la altura del canal de entrada al sedimentador. La altura del agua en el canal de Ajá. entrada. O sea, es alrededor de 2 metros en los floculadores. La pérdida de carga es la diferencia de altura entre el agua de entrada y el agua que está entrando al canal del sedimentador. Correcto. Entonces, el H que estamos determinando es la altura de la entrada menos esa pérdida. Correcto. Correcto. Ok. ¿Y cómo podemos ayudar a Yelin? Hoy sí estás bien, Monroy, es que estaba algo confundida, pero con lo que preguntó el Inge y su explicación ya. Ok. Pero surge otra pregunta. ¿Sí? Digamos, en un floculador, estamos tratando de entender cómo diseñar una planta. Uh-huh. Hay una fórmula que me dice H entre S. Y esa H entre S depende mucho de la pérdida que yo vaya a tener en el floculador. Uh-huh. ¿Cómo determino yo, digamos, tengo que calcular primero esa pérdida para poder determinar esa H? Si es así, ¿cómo determino esa pérdida? Buena pregunta. Antes, cuando pensábamos que era una línea, que era un constante, la pérdida de carga, fue fácil, porque antes de empezar el diseño ya se sabía que era la pérdida de carga por cada placa. Pero ahora, cuando está cambiando la distancia entre las placas, el coeficiente de pérdida de carga va cambiando. Y por eso es mucho más conveniente usar la computadora porque se tiene que iterar, tiene que dar vueltas en el código para hacer el diseño, porque se va cambiando la coeficiente de pérdida de carga. Oh, entiendo esa parte que la hace la computadora. Y entonces me surge otra pregunta. Ajá. ¿Cuál es el largo del floculador entonces? Porque yo no puedo poner un floculador infinito, por decirlo algo así, y decir la pérdida de carga va a ser tal. ¿Cómo determino yo ese otro parámetro? Ok. Allí lo que va a querer es cómo se calcula el volumen del floculador. Y es posible que yo tenga esta ecuación por el fin de esta presentación. Y si no, lo puedo ponerlo antes que llegamos allí. Este cálculo, Ok, sigamos. sí, este cálculo es, gracias a Dios, es un cálculo que es más fácil sacar el volumen del floculador. Pero el diseño de las placas al dentro es lo que es un poquito más complicado.
Lo que estamos intentando hacer es deformar el fluido para hacer colisiones. Y para dar muchas oportunidades para colisiones, tenemos que deformar el fluido mucho. Y entonces la deformación total que se necesita para hacer floculación es un parámetro importantísimo para el diseño. Y este parámetro es el gradiente de velocidad por el tiempo de retención en el floculador. Ese número, que es un parámetro de diseño que ustedes tienen como GT o G es lo que usamos para sacar el volumen requerido del floculador. Pero lo interesante es que este número viene del deseo de deformar el fluido mucho para hacer muchas colisiones. Pero vamos a eso más después. Ok. Para pensar en, queremos deformar el fluido, se necesita energía para deformar el fluido. Y esta energía es lo que está disminuyendo la elevación del agua mientras está pasando por el floculador. Y toda esta energía, solo esta energía potencial que se ve entre la superficie del floculador que va por abajo, esta energía es lo que al fin está deformando el fluido y que está haciendo colisiones. Entonces, allí está la elevación del agua en un floculador, viendo como si fuera solo un canal largo. Y ahí pueden ver que hay el franco bordo encima para que el agua no rebalsa. Hay la pérdida de cabeza o pérdida de carga del floculador. Y abajo es la profundidad del agua de la entrada del tanque clarificador. Y cuando nosotros hablamos de H por S, usamos la profundidad del agua donde está la entrada del tanque de clarificador y el espacio entre las pantallas. Y cuando estamos haciendo el diseño, sabemos que este triángulo de líquido es otro espacio donde se podría ver algunas colisiones entre flóculos, pero ignoramos este triángulo para hacer el diseño más fácil. Y al fin del día lo que se va a hacer es hacer que el floculador hace un poquito más trabajo que estábamos pensando. ¿Pregunta? Yo creo que este ejemplo hubiera sido más adelante. Santiago, Roy, ¿sí? entonces, bueno, no sé qué es ese punto 4S, pero ahora que veo los deflectores, me imagino que ahí para colocar los deflectores está considerada la parte de la expansión del agua, para que no Sí, suceda lo que mencionaba anteriormente. sí. Sí, el punto 4 es que cuando el agua da la vuelta por la deflector y da un cambio de dirección de 180 grados, porque se va completamente dando vuelta aquí, la vena contracta tiene un valor de cerca de 0.4. Entonces, el agua está, todo el agua está pasando por una área de 40% de la área completa entre los deflectores. Voy a ir atrás. Aquí se puede ver que el agua está contractando y aquí, este área aquí es como 40% de la área total entre los deflectores.
¿Entiende de dónde viene el 40%? Es tanto que está contractando el agua, el flujo, cuando está pasando por el cambio de dirección. Sí, Víctor. Entonces lo que quiere decir es que ese otro 60% del área disponible, el agua podemos decir que está como estática. Entonces lo que está generando la deformación es el flujo de agua a través del otro 40%. Correcto. Y el agua que está aquí estática está dando alguna vuelta lento. Y por supuesto, allí hay agua. No es que hay aire ahí. Hay agua allí, pero que el agua está dando vuelta lentamente y no está haciendo tanto para nosotros para la floculación. Gracias. ¿Otra pregunta? Ok. Un examen entonces. ¿Dónde se contrae el flujo en un floculador? ¿En el punto A o el punto B? En el A, el agua va recto allí, no está cambiando dirección todavía. Entonces, no está contrayendo allí, pero una vez que se empieza a dar la vuelta allí, aquí abajo, aquí abajo es donde empieza a contraer. Vimos en gracias, por lo que mencionabas anteriormente, es que en donde se tenía la velocidad con que llegaba el agua a la curva de cambio de dirección para expandir, era mayor a lo que se pretendía que llegara. Ajá. Entonces, al tener una mayor velocidad en esa contracción, el flujo no se expandía como debería, no se había terminado o no había llegado a expandirse como se esperaba. Sí, correcto. Al tener esos problemas en los cambios de dirección, lo que teníamos era una pérdida de carga menor. Mayor. Perdón. Bueno, ahí es donde estaba confundido. Al tener una pérdida de carga mayor, es lo que no entiendo. No sé por qué subía el tirante del agua al inicio. Ah, no sé. ¿Minty puede explicar? Sí, porque usted está teniendo una mayor pérdida de carga, entonces toda esa agua se va acumulando atrás. Entonces eso hace que el nivel vaya subiendo. Es como cuando reducimos un diámetro en una tubería, entonces el nivel atrás va subiendo, entonces por eso se botaba el agua. Cuando hay más pérdida de carga en el floculador, aguas arriba es donde se va levantando. Ah, ok. Entonces, es como que el triángulo que miramos de formación entre la altura, ese triángulo como que se va acortando y el agua, y eso hizo que se desbordara el agua en la parte, o sea que si tenemos una menor pérdida de carga, como que alargamos más el floculador, por llamarlo de alguna manera, entonces hace que la cresta del triángulo al inicio se vea reducida. Algo así entiendo. Diga eso otra vez. Ok. Cuando yo tengo una mayor pérdida de carga, es como que encogiera un poco el floculador y estoy reduciendo el triángulo que se forma. Entonces eso hace que el agua se desborde al inicio. Si tengo una menor pérdida de carga, es como que alargara el floculador y estoy reduciendo la parte alta al inicio del floculador. Correcto. Como que estoy encogiendo y alargando el triángulo, por decir algo. Ajá. Sí, y es tal vez algo que no hemos hablado, y ustedes que han visto una planta agua clara, pueden imaginar que está controlando el nivel de agua en el floculador. Y pueden pensar, cuando se apaga una planta y no hay agua pasando por la planta, ¿qué es el nivel de agua a dónde se llega en el floculador y por qué?
¿Hay alguien que tiene una idea de qué está controlando el nivel de agua en el floculador? Pues yo entiendo que el nivel de agua en el floculador, bueno, en la planta, está dado por el vertedero de salida del sedimentador. Correcto, correcto. Entonces, al estar apagada la planta, el nivel de la planta, y como el agua es horizontal, debería de ser el nivel del floculador de salida de la planta. Vertedero de salido Eh, del el vertedero sedimentador. de salida de la planta, del Sí, sedimentador, perdón, sí. sí, sí. Entonces, eso es el nivel. Bueno, hay algunos 5 centímetros de pérdida de carga pasando por un clarificador. Entonces, este nivel aquí es como 5 centímetros arriba del vertedero del clarificador. Y lo demás de este triángulo es por la pérdida de carga en el floculador. Ok. Entonces, entendemos ahora qué pasó en Gracias. Y, quería clarificar que no es malo tener un H por S que es menor de 8. Está bien tener un H por S como lo tiene Gracias, que es menor de 8. Solo es importante saber que la pérdida de carga que se va a desarrollar va a ser mayor. Y tiene que tomar eso en cuenta con el diseño. Y ahora estamos intentando por lo menos tomar este cambio en cuenta con los diseños. Y la tercera pregunta es, ¿qué pasa cuando el agua es más fría? Cuando el agua es más fría, ¿qué pasa con el triángulo? Pueden empezar con esta pregunta. ¿Minty? No sé, la verdad no sé, pero se me ocurre que hay menor pérdida de carga. Bueno, no sé, no tengo aquí escrito, pero ¿ustedes recuerdan la ecuación de pérdida de carga? Ujú. La pérdida de carga es igual al coeficiente de pérdida de carga menor multiplicado por La densidad del agua. la Al velocidad de agua cuadrado. cuadrada dividido por 2 y gravedad. Ujú. ¿Hay temperatura en esta ecuación? En la densidad del agua. Sí, es cierto, ingeniero, pero es un factor que es tan insignificativo que ni vale la pena tomarlo en cuenta. Así que Okay. cuando, Entonces, cuando se está bajando la velocidad, la temperatura, la pérdida de carga queda igual.
pueden imaginar, nuestra meta es usar este pérdida de carga para hacer remolinos, para mezclar el agua y para al fin deformar el agua para que hagamos choques entre partículas. ¿Pueden imaginar qué pasa con la posibilidad de hacer choques entre partículas, o sea, deformar el agua cuando el agua es más fría? Ustedes ya saben que cuando el agua es más fría, disculpe, cuando el agua es más fría, la viscosidad aumenta, ¿sí? Entonces, el agua fría es más como miel. Pueden pensar qué pasa con la deformación del agua cuando es más fría. Hay menos deformación. Correcto. Y eso es clave, que cuando el agua es más fría, requiere más energía para deformarlo. Y en nuestro diseño siempre estamos dando la misma pérdida de carga por el floculador. Entonces, cuando es más fría, estamos deformando el líquido menos. Cuando el agua es caliente, se deforma rápido. Cuando el agua es fría, se deforma lentamente, entonces deforma menos. ¿Pregunta? Entonces, Monroy, quiere decir, bueno, voy a retroceder un poco la pregunta. Sí. En nuestro país, en el trópico, digamos en Honduras, donde las temperaturas no son tan bruscas, un cambio de temperatura, tendríamos que tomar la temperatura como cuando vamos a hacer una primera inspección del agua para sacar las muestras de agua, para ver la turbidez y todo, tendríamos que tomar el dato de temperatura del agua. Ok, eso es una buena pregunta. Quiero dar otra pregunta. ¿Cuál temperatura sería clave para el diseño del floculador? Entonces, ¿la temperatura más alta o la temperatura más baja? ¿Cuál es clave? La más baja. Correcto, porque cuando la temperatura es baja es cuando es más difícil hacer colisiones. Entonces, ingeniero, lo importante sería tener un dato de qué es la temperatura mínima en esta fuente de agua.